Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la fe. Pero, ¿qué pasa si esas palabras que suenan a libertad, en realidad, podrían estar escondiendo algo más? Vamos a analizar una frase que, a primera vista, parece defender la libertad de creer, pero que si la miramos con una lupa, bueno, la historia se complica bastante. Miren, todo arranca con esta cita. La leemos y suena bien, ¿no? Habla de libertad, de ese derecho que supuestamente Dios nos dio de entender las cosas antes de creer en ellas. Defiende una fe como muy personal, muy auténtica. Pero la gran pregunta ¿es realmente así? Y ahí, justo ahí, está el meollo del asunto. ¿Estamos frente a las palabras de alguien que de verdad defiende la libertad? ¿O hay una contradicción de fondo? Esa preguntita es la que va a guiar todo este análisis. Ok, vamos con la primera parte. Para empezar a desenredar esto, tenemos que poner sobre la mesa un concepto clave, la manipulación espiritual. Pero, ojo, vista desde una lente bíblica. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y aquí está lo interesante. Cuando hablamos de manipulación espiritual, no hay que imaginarse algo violento o a la fuerza. No, para nada. Es mucho más sutil. Se trata de usar, como dice aquí, el engaño, la presión y hasta palabras suaves para ir doblegando la conciencia de la gente. Es una forma de controlar, pero que no se sienta como control. Y fíjense que esto no es algo nuevo, ¿eh? El argumento es que la propia Biblia ya lo advertía hace siglos. Hablaba de líderes que usarían palabras fingidas, o sea, un discurso engañoso por pura avaricia y que con eso apartarían a las personas de la verdad. Es una advertencia que tiene, literalmente, miles de años. Bueno, pasemos a la segunda parte. Y acá entramos en un punto central, el origen de la fe. ¿De dónde nace? Porque la visión que se plantea desde la Biblia choca de frente con otra enseñanza muy, pero muy distinta. El contraste es clarísimo. Por un lado, tenemos una enseñanza donde la fe depende de la palabra de un líder actual, un apóstol moderno. Y por el otro, la enseñanza bíblica que dice, la fe viene por oír la palabra de Cristo. O sea, son dos fuentes de autoridad que no pueden ser más opuestas. Pero, ¿por qué es tan importante esta diferencia? Muy sencillo, porque para ser un apóstol, en el sentido bíblico, había un requisito que no era negociable, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Y, seamos lógicos, esa es una condición que hoy en día, pues nadie puede cumplir. Perfecto. Ahora vamos a la tercera parte, y toquemos el otro gran tema de la frase inicial, el libre albedrío. ¿Cuál es su propósito según la perspectiva bíblica? ¿Es un don para entregárselo a un líder o tiene otro fin? Y de nuevo, nos encontramos con dos caminos totalmente diferentes para entender el libre albedrío. Por un lado, se presenta como una herramienta para legitimar la sumisión a una autoridad humana. Pero por otro, está la visión bíblica. Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Para no volver a estar bajo un yugo de esclavitud, que en este contexto se interpreta como el dominio de una persona sobre otra. Entonces, lo que se describe aquí es una táctica con dos caras. Es como una moneda. De un lado, tienes un discurso muy bonito sobre la libertad, sobre elegir. Pero si le das la vuelta, del otro lado está la verdadera exigencia, una sumisión total y absoluta a la autoridad de una sola persona. Ok, ya vimos la definición de manipulación, el origen de la fe y el propósito del libre albedrío. Con todo esto en la cabeza, es hora de volver al punto de partida. Regresemos a la cita original. Ahí está, las mismas palabras. No ha cambiado ni una coma. Pero ahora, con todo lo que hemos puesto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Suena igual que al principio? ¿O ahora se percibe de una forma completamente distinta? Y es aquí donde, según este análisis, las contradicciones saltan a la vista. A ver, la frase habla de entender, pero al mismo tiempo se exige creer que un hombre es un apóstol sin ninguna prueba bíblica. Habla de un derecho que Dios nos dio, pero en la práctica se presiona para obtener una obediencia total, incluso frente a condenas penales. Se censura la duda, se anula el análisis. En resumen, se promete libertad, pero se exige sumisión. Así que la conclusión a la que llega la fuente es tajante. Esto no es fe. Lo que se describe aquí encaja, pieza por pieza, con la definición de manipulación religiosa que vimos al inicio de este análisis. Y para ir cerrando, la idea no es solo señalar un problema. También se proponen 5 puntos, 5 claves, para identificar lo que se considera una fe bíblica, una fe auténtica y libre. Vamos a repasarlas. Primero, la fe verdadera nace en Cristo, no en los hombres. Segundo,
El libre albedrío es para liberarnos, no para que un líder nos someta. Tercero, la verdadera iglesia enseña con la palabra de Dios, no con control emocional. Cuarto, una persona en prisión no puede ser un modelo de verdad o libertad. Y quinto, y muy importante, la manipulación, por más que se disfrace, siempre sale a la luz. Al final todo se puede resumir en una de las frases más conocidas de la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense en la conexión, la libertad no viene de la obediencia ciega a una persona, sino del conocimiento de la verdad. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire, una pregunta muy personal. ¿Dónde se encuentra la verdadera libertad? ¿Se encuentra siguiendo a una persona o se encuentra siguiendo la verdad? La respuesta a esa pregunta, esa define todo.